llevaran Citroën. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días en el espacio en portada, como siempre en Telemiño. Esto toca martes. Es día 16 y por delante unos cuantos minutos que vamos a aprovechar para comentar la actualidad. Hay varios temas que nos trae hoy el periódico y que nos invitan precisamente al análisis. ¿Y quiénes son nuestros comentaristas hoy? Pues tengo el placer de saludar y dar la bienvenida a María de Buja. ¿Cómo estás, María? Muy bien, gracias. Un placer también saludar a Manuel Elías Pérez. ¿Cómo estás, Elías? Bien, bien. Y también al profesor José Antonio Fraiz. ¿Cómo estás, José? Muy bien. Gracias. Encantado. Lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia a la problemática de la vivienda, que es si no es un problema, sí por lo menos es casi una carrera de obstáculos. Verán, el precio medio de un alquiler en la ciudad ronda ya los 500 euros, destaca el periódico, como decimos en el primer asunto. En el subtítulo, el centro, el barrio de Aponte y As Lagoas son las zonas donde más han crecido los precios. Un testimonio, Fátima, de 22 años, relata la dificultad de encontrar piso de CMPD en una nómina de 1.500 euros. Y la provincia que se prepara ya para el entroido y uno de los epicentros de la fiesta, sin duda, Xinzo, que calienta los motores de la fiesta, dice ese titular. En el pie de foto leemos el entroido de 2024, que ha hecho ya sus pinitos en varios puntos de la provincia, calienta motores en el Triángulo Máxico, del que Xinzo es uno de sus vértices. La capital limiana acogió ayer la presentación de un programa en el que colaboran una treintena de agrupaciones. Tenemos también pues, un repaso a cómo está el empleo público en la provincia, con una administración, fundamentalmente la Xunta, que bate su récord en la provincia. Mantiene a 13.137 empleos. El número total de asalariados públicos se acerca a los 20.800. Los últimos datos, como decimos, facilitados por la Administración Central del Estado. En el apartado Más Noticias, por ejemplo, las bodegas José Pariente de Rueda compran la ourensana Vilerma, una de las firmas clásicas que también cambia de manos. Una investigación y un relato de innovación, sin duda, el que hace la empresa Umbi, la carrocera ourensana, que prueba en Ourense y Barcelona su nuevo minibús turístico eléctrico. Bueno, turístico y también para otras aplicaciones, como a lo mejor el transporte público en otros formatos urbanos o en diferentes formatos urbanos. Rastrean el río Arenteiro en búsqueda de una carballeñesa desaparecida, es otro de los temas. Y dos apuntes más: o barco suspende la procesión de San Mauro al caerse la imagen del santo, vaya por Dios, y la limpieza en las plazas gallegas recoge más basuras plásticas que pellets. En fin, en lo alto de la portada, era el español más longevo. ¿Quién? Pues el pintor Luis Torres, natural de Vigo, que falleció ayer nada más y nada menos que a los 111 años, pintando hasta que sus fuerzas le acompañaron prácticamente todos los días. Hoy con el periódico, el suplemento Más Deporte, 2 podios ourensanos en el Campeonato Gallego de Cross Escolar. Asuntos todos ellos que forman parte de la portada. Ahí la tienen, con todos esos asuntos, y como siempre a partir de ahora pues los comentarios. Vamos a iniciar por el asunto de la vivienda. Como lo ven nuestros invitados hoy, el precio medio llega a unos 500 euros, que viene a ser poco más o menos ya la mitad del salario mínimo interprofesional. ¿Es asequible? ¿No lo es bajo tu punto de vista, teniendo en cuenta también los ingresos medios de los sueldos ourensanos? ¿Cómo ves en definitiva el mercado del alquiler en la ciudad, María? Bueno, evidentemente no es asequible que la mitad del salario se la lleve la vivienda, cuando la vivienda además repercute después otros muchísimos más gastos, como son luz, agua, gas, más mantenerlo, ¿no? Más el seguro, un montón de cosas. Para nada es compatible con un sueldo de 1.000 y pico, de 1.000 euros, que es lo que creo que está hoy el interprofesional, 1.082 o algo así. Entonces, bueno, creo que es un problema que se debía atajar desde el gobierno central, desde luego, que habría que regularlo, y desde los concellos, porque hablamos de que hay pocas viviendas de alquiler. Posiblemente haya pocas viviendas de alquiler, pero ¿cuántas viviendas hay cerradas?
cerradas hay muchísimas viviendas. Hay gente que tiene un montón de pisos y que no los quiere alquilar, bueno, pues porque o no necesita el dinero o no tiene seguridad de pago o bueno, el problema que ellos quieran decir. Pero en definitiva tendríamos que hacer una regulación y hacerla además también desde los concellos, porque aquí en Ourense, por ejemplo, tenemos la zona vieja, que es una zona que está absolutamente llena de viviendas vacías, pero claro, muchas de ellas en mal estado, quizá mejor. Pero están en mal estado porque bueno, es muy difícil ponerlas en marcha, supone una importante inversión, pero si desde el Concello, desde la Xunta de Galicia o incluso desde el Estado central hubiese unas ayudas para esas viviendas, se podrían poner en marcha y hacer un alquiler, por ejemplo, para la gente joven, que pongan un alquiler desde los 20 años, cuando alguien se puede emancipar, hasta los 40. A ver, hay cantidad de soluciones. ¿Qué pasa? Que bueno, todos sabemos que la política cada uno la hace como considera y la hace en función a los votos que va a tener, y a lo mejor el tener ayudas para la vivienda pues no da tantos votos, entre comillas, ¿no? Y yo veo que es un problemazo, porque vamos a ver, si nos retrotraemos a las épocas que hablamos aquí a veces, de los 70, que tú pagabas por una vivienda, pues a lo mejor 300 o 400 pesetas o 1000 pesetas. Bueno, yo os voy a poner un ejemplo. En el Parque de San Lázaro, en el año 67, una vivienda de alquiler costaba 2.000 pesetas, con aquello que había de... Renta congelada. La renta no, pero no se llamaba renta congelada, no me acuerdo ahora. Renta fija, era una renta fija, bueno, que no tenía subidas, y eran 2.000 pesetas de renta. Bueno, pues evidentemente una persona eso lo podía pagar en aquel momento, ¿no? En un piso en el Parque de San Lázaro. Yo entiendo que tal y como subió la vida, esas rentas no podían seguir así, pero también es cierto que tampoco podemos soportar de un sueldo de 1.000. Tú me dirás a mí, que hace un chico que trabaje con un sueldo mínimo interprofesional, ¿cómo vive? Tiene que compartir, y eso lo vemos en Madrid, por ejemplo. Se va una persona que es un funcionario, un policía, un auxiliar administrativo, y tienen que coger un piso entre 4 o 5, porque estamos hablando de alquileres de 1.000, 1.200, 1.400, y ya no te vayas a un barrio medianamente, bueno, ya, con un cierto nivel. Más hacia el centro, sí. Elías, ¿cómo lo ves? Bueno, la media dice que está ya en 500. Es muy elevado, evidentemente, para los salarios que aquí se tienen. La vivienda está en la Constitución, pero eso está. Sí. Pero de ahí a que la vivienda pasa a ser un derecho ciudadano, claro, viendo los precios. Los precios y los alquileres, se habla de que hay muchas viviendas en alquiler. Evidentemente, debía de legislarse un poco también para favorecer un poco al que ponerle protecciones jurídicas al que alquila un piso a un propietario, para que no lo metan en una serie de canciones que después él no quiere sacar ese piso, porque yo soy uno de los que ha sido tocado por ese tema, ¿no? Yo alquilé 2 viviendas, tuve que desahuciar, me quedaron a deber, pero son deudas incobrables, prácticamente. He ganado todo lo que quieras, hay las sentencias, pero ahora, ¿cómo cobras? Y... ¿Dejaron el piso en buenas condiciones? No, malos. A uno lo tengo en el juzgado por lo penal, porque aparte de no pagarme durante 6 meses, porque después, como era una época que estaba retrasado todo esto de los juicios, la cosa se prolongó, el desahucio 6 o 7 meses, y no pagó, evidentemente no pagó. Pero después me destrozó todo lo que había dentro. Me dejó arrasado el piso, sin muebles y sin nada. Bueno, total, eso como es un daño que puede ir a lo penal, pues ahí está, porque si pasa de 400 euros y las pasó, según el perito, por mucho los destrozos que hizo. Concretamente, si yo hoy tuviera que alquilar otra vez el otros pisos, también me pasó con otro, total, que soy una víctima de ese tema, y entonces
lo que pides es una serie de protecciones jurídicas. Por ejemplo, aquí hubo una cosa que sacara la Xunta hace tiempo, de los alquileres que los hacía la Xunta. Tú dejabas el piso y ellos se encargaban de todo. Bolsa do aluguer, creo que se llamaba. Sí, aquello para mí, oye, la verdad que hubo un montón de gente que sacó los pisos a alquilar, porque tenías esa protección. La Xunta se enfrentaba a ese tema si después no te pagaban, pero ellos filtraban la gente que iba para esos pisos. Yo en ese caso metidos y no tuve ningún problema, ninguno. Y entonces todo esto es de lo que hay que hablar, ¿no? Porque evidentemente un piso de 500 euros para un joven o una persona que tenga el salario mínimo o lo que sea, es más de la mitad casi es la mitad de lo que gana. Si le metes la luz, el agua y te vas a 700 euros. Dependiendo y después si tiene que pagar la calefacción, pues mira tú, total. No hay duda de que es un tema que ya veis que está en discusión y que tanto a nivel central como a nivel de la Xunta pues están siempre dándole vueltas, pero nadie acaba poniéndole el cascabel al gato a este tema, ¿no? Sin duda. José Antonio, ¿qué opina? Bueno, es una problemática, la verdad, difícil de resolver. No es nada fácil y es un servicio de primera necesidad. Y no solo es de Ourense. No es solo de Ourense, es de toda Galicia. Bueno, Elías con todos sus casos particulares, yo también puedo contar, yo no alquilo, pero bueno, en mi familia sí. ¿Y les pasó algo parecido? Y le pasó exactamente igual, ¿no? Entonces, claro, eso te echa bastante para atrás para poner la vivienda en alquiler. Y luego, bueno, claro, ¿qué es lo más rentable en alquiler? Pues las viviendas de uso turístico. Entonces entiendo que eso también reduce la oferta de alquiler, y luego tienes, claro, oferta-demanda. Pues hay menos, o la oferta se limita, hay demanda y, claro, los precios suben, ¿no? Y eso es difícil de atajarlo, ¿no? Lo del alquiler de uso turístico, claro, que en las grandes ciudades es ya... Sí. Aquí se acabó de alquilar, muchísimo. Porque tú alquilas 3 o 4 veces, te sacas lo doble que con un alquiler y no tienes problema porque se van. De todos modos, claro. No en todo el año tienes la misma intensidad o de precio o de interés. No, ya lo sé, pero cuando haces el cómputo anual, si tienes suerte y has alquilado... Aquí tenemos un profesor que es del sector, pero sí, él sabe. Lo que dicen los del sector inmobiliario te echan las cuentas enseguida, es decir, tú tienes unos ingresos medios de 500 euros por una vivienda y solo tienes que esperar que sea el día 31 y te paga el inquilino, en condiciones normales, te paga. Sí, claro, si tú tienes un negocio turístico, evidentemente a lo mejor de lunes a viernes lo tienes vacío. Y tienes que hacer el sábado y el domingo. Por tanto, te son 2 noches. Claro, pero tú tienes que hacer, tienes que hacer la conservación de esa vivienda, tienes que hacer toda la lencería de cama, pues, las limpiezas en profundidad, de los cambios, todos esos. Es decir, las entradas, el check-in o el check-out. Eso hay que... pero ya ves que ha aumentado muchísimo, hombre, en los sitios muy turísticos. Que sí. Claro, es una ventaja. A ver, ahora hay sistemas que te permiten que alguien, es decir, tú haces las reservas y tienes entonces te dan un código y tú llegas al portal y abres con ese código. O abres con ese código. No tienes que estar esperando allí a alguien que te lleve la llave. Y todas esas cosas. Pero bueno, lo de las viviendas de uso turístico sí es como dice él, efectivamente todavía peor para el alquiler convencional. Peor. Porque cuantas más hay, menos hay menos salen al otro. Pero lo que hablábamos, de la defensa esa jurídica, eso de que te vengan y te destrocen todo y te hagan todo, cuando yo nunca apreté a ninguno nada, no hice nada contra ningún inquilino, pero después quedas, joder. Después que entres allí con la justicia, porque tuvo que echarlos y tirar abajo casi la puerta,
te encuentras que allí pasó por allí una marabunta, Tranquila. ni camas, ni cocina, ni lavadora. O sea, que todo lo que pudiste haber ganado en el alquiler de esa vivienda, pues mira tú. ya se te va en la reforma que tuviste. Y más lo que te afecta, ¿no? Claro, Ver aquello así. Sí. Ya. Afecta. Bueno, toca la pausa, volvemos inmediato en la segunda parte. Estamos aquí en Portada, seguimos charlando de la actualidad. De todo. Segunda parte del programa con María Dibuja, con Manuel Elías Pérez y con José Antonio Freix. Estábamos hablando de la vivienda. Ahora sí, María. No, es que No, me porque pareció... había sí, mucha prisa. Me pareció muy importante lo que comentó él de que, bueno, lo de la vivienda aparece en la Constitución, ¿no? En esa Carta Magna. Como algo que aparece en la Constitución y es que todo español tiene derecho a una vivienda digna, debería estar muchísimo más regulado por todos los organismos, o sea, Gobierno central, autonomías y concellos. Y en este caso, lo de la Xunta, que también lo mencionabas antes, eso sería importantísimo que se siguiera haciendo, las bolsas de la Xunta, porque eso da la seguridad jurídica que se pierde al alquilar a alguien que no sabes cómo te va a salir. Claro, no es lo mismo que tú alquiles un piso, un señor que te está 1 año, 6 meses y te lo deja hecho un desastre, pues ¿qué has ganado? No has ganado absolutamente nada, has perdido. Entonces yo creo que eso era importantísimo y eso debía salir desde el Gobierno central, desde la Xunta y desde el Concello. El Concello también podría hacer eso, o sea, poner una serie de viviendas, hacer, pues, Que yo pues como no no sé si hay política de vivienda en el Concello. En el Concello hoy no hay política de nada, pero debería haber política de vivienda, claro, porque hay una política de servicios sociales y en la política de servicios sociales se supone que se incluye la vivienda. O sea, es ilógico que la gente esté tirada en la calle. Cuando alguien hay tirado en la calle, ¿a dónde va? A servicios sociales, con lo cual ahí debería estar incluido la vivienda. Además, todos sabemos que hay las viviendas estas de protección de cuando hay algún problema para la gente maltratada, para los inmigrantes, etcétera, etcétera, que no funcionan nada, ¿eh? O sea, que aquí es una cosa que no tiene, pues no tiene ese no sé, ese carisma de política y entonces pasa completamente desapercibido. Pero a mí esos 2 puntos que hablaste me parecen importantísimos. Para cerrar, ¿algo más ya? No, yo ya dije. Bien. Bueno, planteo una cuestión que estábamos hablando también, bueno, antes de que comenzase el programa, con interés estábamos intercambiando los datos y los números sobre la cantidad de personas que trabajan para la administración. No es que sean funcionarios, quiero aclararlo, son personas cuyos ingresos provienen de la administración. Es decir, que puede ser un guardia civil, como puede ser un celador, como puede ser un profesor universitario. Vale, entonces bueno, el dato es esclarecedor. En la provincia de Ourense hay más de 20.000 personas que viven de ingresos, sus ingresos provienen de la administración pública. No estoy hablando de pensionistas, estoy hablando de trabajadores en activo y de ellos pues una gran cantidad de trabajadores están en la Xunta, 13.137, que bate su propio récord, o sea que la administración es la primera empresa en Ourense desde luego y me imagino que en otros muchos lugares. ¿Qué opinas de estas cifras, José Antonio? Bueno, me pueden parecer elevadas, pero yo entiendo que será necesario, ¿no? Claro. Tener personas para atender pues todos esos servicios públicos. Bueno, ahí evidentemente habría que diferenciar los funcionarios, que ahí, bueno, pues ganamos la plaza por oposiciones y luego pues están, bueno, pues otros empleados laborales, públicos, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, a ver, tampoco le veo yo ahí negatividad. No, yo no le quiero, a ver, yo no quiero predisponer a la opinión negativa, al contrario, porque lo dijimos además antes de entrar en antena, lo que puede ser, pues a lo mejor una merma de una economía productiva, es
decir, porque la economía son fundamentalmente, en ese caso, de servicios. Yo no quiero ponerle ningún estigma a los trabajadores públicos, faltaría más. Pero eso también supone un colchón de que esas 20.000 personas que trabajan para la administración tienen sus ingresos, digamos que blindados todos los meses. Me refería que puede ser un poco para contrapesar. Bueno, blindados, a ver, la seguridad te la da si eres funcionario, si no ya no es tanta seguridad, ¿no? Pues mira que en el sector privado... No, sí, yo no digo que no, yo me considero un privilegiado siendo funcionario, en fin, ya lo vimos ahí, por ejemplo en la pandemia, ¿no? Los funcionarios, pues oye, no tuvimos ahí los problemas que tuvieron pues, los demás, ¿no? Eso es evidente. Pero bueno, un trabajador público, primero, yo entiendo que hace unas funciones que son necesarias y por otro lado, hombre, también mueven la economía, ¿eh? Porque, en fin, y si no, pues se le puede preguntar al comercio, por ejemplo, bueno, y a otros servicios, bueno, compran productos, etcétera, es decir, que también mueven la economía. Lo realmente, en fin, problemático sería pues que estuvieran en el paro, ¿no? Ya. Entonces, en ese sentido, pues yo no lo veo tan... A ver, que sería más deseable una proporción pues diferente, pues con gente, pues emprendedores, ¿no? Con sus negocios, la empresa que es la que produce evidentemente y genera riqueza, eso no lo voy a... Pero bueno, los funcionarios también ayudamos a generar esa riqueza. No sintáis aludidos en lo negativo, porque no te pongas el San Benito que nadie te lo... No, sí, no es que... No hay por qué justificarse, al contrario, y aparte, oye, como tú acabas de decir, tú eres un trabajador de la universidad, es un profesor de la universidad, un profesor titular, que te lo has ganado a pulso y con tu esfuerzo, con tu oposición y con... y bueno, que hay muchos... tipos, ¿no? de servicios públicos y fundamentales, ¿no? Tema de seguridad, tema de educación, tema pues, de sanidad, en fin, eso es necesario, ¿no? Muy bien, Elías. Bueno, vamos a dejarlo que los funcionarios. Evidente, él tiene razón en una cosa que dijo, es la proporción. ¿Qué es la proporción? Sería posible, estamos hablando de Ourense, toda la provincia, ¿no? Bien. Entonces somos 300.000 habitantes, hay 20.000 más los que hay eventuales y que trabajan para esa administración en plan de contratas y de cosas. Es decir, se mueve a lo mejor un 30% de nuestra economía alrededor. No son las contratas, ¿eh? No, me refiero que en plan económico, sí, una cosa son esos empleados, esos ya están, cobran sus nóminas y cobran su tal, ese es un tema, pero eso ¿qué genera? Genera un otro tipo de gente que trabaja para la administración, para esa administración, que también el dinero viene de esa administración. Con lo cual, nuestra economía orensana, a lo mejor un 30% está ahí. Yo recuerdo que cuando anduve metido en los tinglaos de la política, era uno de los temas que te decían en Madrid cuando ibas. Decían, es que vosotros estáis subvencionados. A mí me ponía de muy mal humor, ¿eh? Porque decía yo, claro, si allí no se lleva nada, evidentemente tenemos que vivir de algo, pero eso no justifica que no nos deis servicios, que nos invierta y que no se traiga cosas a una ciudad como Ourense, o bueno, una provincia como Ourense, porque realmente ellos decían, no, sois tantos entre jubilados, lo otro, el Estado aporta tanto dinero allí y vosotros, sin en cambio, lo que devolvéis es mucho menor. Vale. Esa es una de las cosas. Y sobre lo que él decía de que aportan, claro que aportan. ¿Vosotros recordáis cuando no se pagó la paga extra aquel año a los funcionarios? Estaba todo parado. Por lo menos lo que decían los de allí del Pontevella, de aquí no viene nadie a comprar. Se notó una barbaridad cuando se le... la paga extra de Navidad. No se le pagara. Me parece que fue el Rajoy, que fue el amo de no pagar nada. En 2011 creo que fue. Sí, que después se la pagaron. De manera... Sí, pero después se la fueron pagando, pero en aquel momento aquello se notó en la ciudad una barbaridad, claro. Es mucho el dinero que entra por esa vía. Y entonces, bueno, pues ya te digo, aquí lo que hay que mirar es la proporción, si ese tipo de... Porque la Xunta, en sus temas de contratación,
ha habido demasiado amiguismo. Quiero decir, aquí los funcionarios han pasado una serie de exámenes, una serie de cosas, ganaron sus oposiciones en donde hacían esas oposiciones. Pero la Xunta, si yo te cuento cómo se metía la gente en la Xunta, porque yo soy de la época en que se hizo ese edificio de San Caetano y se me empezaron a contratar los nuevos funcionarios y los nuevos jefes, y hubo consellerías que se crearon. En aquella época se creó la Consellería de Pesca, que no existía. Allí hubo que contratar gente. Y vamos, a la Consellería de Pesca llegó gente que no sabía ni lo que era un berberecho, ¿eh? Ya. A ver por dónde venía aquello, porque no sabía ni lo que era un berberecho. Un tío que hablo de algo que sé, uno que cuidaba vacas ahí en Rivadavia, acabó de inspector de pesca, que yo me quedé asombrado cuando fui un día a ver aquello. Dije yo, pero este tío, ¿cómo llegó aquí? Bueno, Ya. pues eso. Y eso a lo mejor se hizo en muchos sitios. Me refiero a la Xunta, no al Estado. Pero estamos hablando en el 2024, donde yo creo que eso está mejor No, regulado. pero eso Claro, consigo que haya a lo mejor un exceso de algunas cosas en ciertas consellerías. puede ser, no lo Yo sé. no digo, si ya digo, la proporción. Tú mira la proporción. Vale. María. Tuvimos un consejero de pesca ourensano. Arquitecto. Arquitecto, muy buena persona, muy buen Pa' descanse, arquitecto, sí. en paz descanse. José Enrique Rodríguez Peña. Efectivamente. Tuvimos un consejero de pesca y bueno, la verdad ya no recuerdo ni cómo lo hizo porque ha pasado ahí te mucho puedo hablar yo. No, te lo pido por Dios. No Me te quedan digo 3 nada. minutos. Es que yo era su asesor. Claro. Ah, qué guay, muy bien. Y yo sabía de lo que era el mar, ¿eh? Claro. Sí, sí, Lo sé, pero vamos a ver, es a lo que te voy, que me llamó la atención cuando dijiste había gente que no sabía lo que era un berberecho. No, eso funciona. Claro, O digo, sí, gente que- sí, evidentemente la gente del mar El otro conoce es más un del mar político. que los que somos de interior, eso está clarísimo. El otro era un político. Los problemas que tenemos en Ourense no son los problemas que tienen en Vigo, Sí, sí. porque Vigo es de mar y nosotros no... Sí, sí. No somos de mar. Ya. Entonces, bueno, claro, los problemas son distintos. Pero la política es política. Es la política, claro que es política, por eso el de Ourense fue consejero de pesca, normal. A mí me parece genial. Bueno, hay muchas... Bueno, pero si tiene asesores, precisamente, el político, si tiene asesores... Para eso están los ya es lo tuyo. asesores. Teníamos un equipo, bueno, que rodeó a Pues eso, Rodríguez Peña. eso es lo, Él era el lo político. importante. Él era el político, Él sí. era el político. Claro. Él llegó allí un pacto que se hizo entre Coalición Galega y No, sí, a mí me parece genial, Partido ¿eh? Nacionalista el Galego. Partido Nacionalista Galego y el PSOE. El Que PSOE. después que le hicieran la moción de Sí, censura. efectivamente. A mí además me parece muy bien porque yo creo que el político, el deber del político no es saber del tema que lleva, para eso tiene a la gente alrededor, que es la que tiene que saber. El problema del político es saber gestionar esa gente que tiene alrededor y lo que se va a hacer. O sea, Evidente. que a mí me parece genial. ¿Y de qué estábamos hablando? De ya? la cuestión de la De los incidencia del empleo funcionarios, público, de los funcionarios, que es muy sí, importante. del empleo público. Funcionarios no, empleados. Sí, empleados públicos. Hombre, en Ourense pecamos de eso, del empleado. Hay mucho, yo creo que hay mucho empleado público, hay mucho jubilado. Y entonces queda muy reducida la economía que se genera desde la empresa y desde el sector que es realmente el que después mantiene al funcionariado y al pensionado. O sea, yo creo que ahí lo que decía el señor, íbamos a Madrid y no nos dan gasto. No, te lían la cartilla. Claro, es que claro que suponemos un gasto. Si miramos por un lado el empleado público, por otro lado miramos la gente eso que... de suponer un gasto es un... Claro, es decir, los jubilados no son... No son Bueno, gastos, porque ¿no? sí, Son se gastos. supone que ya... Son los que ya ha derechos pagado, adquiridos. sí, que ya ha pagado. Son los derechos adquiridos. Que ya ha pagado, Él pero... ha pagado. Lo que, Pero hay que seguir generando, porque Claro. si no, eso es todo el tiempo una bola, una pescadilla. Hay que seguir. Hombre, llegó a haber en la Diputación 60 vedeles, ¿eh? Sí, es que Ya manda verás lo que narices. hacían. Y había Ponían de acuerdo para que no estuvieran parados. Sí. Unos se marchaban, yo algunos los encontré allá en Oira. Bueno, Paseando. ¿cuántos asesores hay en el Concello de Ourense? ¿También 20 o 20 y algo? No lo sé. 27. Si el alcalde necesita esos, Bueno. esos asesores. Hay 27. Yo ahí no entro porque eso ha pasado siempre. Yo No ha pasado siempre. Jamás el Concello de Ourense pasó de 14. Bueno, vale, no me meto. A este hombre también estuvo en el concello de allí, en el grupo de
de cabezas y sabrá más o menos lo que había en aquella época. Yo. Tú ocupabas un cargo. Sí, tú ocupabas... ¿Te refieres a mí? No, yo no te tengo a ti por asesor. Digo que estabas allí de gabinete, en el gabinete, y tú conocerías... Yo te respondo rápidamente. Había muchos, obvio. ¿Sabes cuántos éramos? ¿Cuántos? 3. No, tú en tu grupo. No, digo de asesores generales que había. Tres. Vamos a ver. Dos asesores en todo el consejo. 2 secretarias y un jefe de prensa. Sí, pero es cierto. En tu apartado. No, en lo que había, claro. No, me refiero que cabezas tenía después más asesores. No, ninguno. Y es más, hubo una época que los asesores no cobraban. Concho, pues me estás dejando frito. Pues Sí. no quise asesores. En todo caso, no hemos venido aquí a hablar de... No. Pero bueno, que hubo una época que los asesores ni siquiera cobraban. Bueno, Había algún concejal que tenía algún asesor pero y otra cosa, no le sí. pagaba. Bueno, esa es otra cosa. Para cerrar, José Antonio, ¿alguna cosa más? No, que todos somos necesarios. Exacto, y nadie imprescindible, ¿no? Porque Y nadie imprescindible. sí, las empresas producen, pero tiene que haber también demanda. Claro. ¿no? Vale. Oye, a ver, que tú eres una persona muy futbolera y te hago así una pregunta muy rápida que estamos ya fuera del tiempo. ¿Qué se nos perdió a nosotros? Porque yo sigo todavía dándole vueltas. ¿Qué se nos perdió a nosotros jugando la Supercopa y esas cosas allá en extramuros del continente? Pero tú ya lo sabes. Lo sabes. Se hizo un contrato. La Tú estás haciendo federación, mal la pregunta. ¿Qué ganamos nosotros? El árabe, ¿Qué ganan? con los árabes, ¿Qué ganan por jugar la pagan, ¿Qué ganan? pagan una millonada. Claro, tú estás haciendo la pregunta, no se nos perdió. ¿Qué gana? Y en los Osasuna parece que le daban menos, porque es el menos. Claro. Pues agarraron y los otros 3 equipos, el Barcelona, el Madrid y el Atlético de Madrid, le añadieron a lo que le daba los árabes 200.000 euros más. Entonces son 200, 460, más 1 millón que dieron los árabes, se trajo los Osasuna 1.600.000 euros. Ya ves que, el Cornelio no te deja. Pero nada, poderoso caballero don dinero. Claro, efectivamente, o sea, lo has definido. La explicación. Ahora los árabes por meterse en el fútbol y venga petróleo. Lo dijo Quevedo hace siglos. Sí. Poderoso caballero don dinero. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. María, un placer y hasta la próxima. Muchas gracias. Igual. Gracias, Elías. Cuídate mucho. Y gracias también, José Antonio. Gracias hasta a la ti. próxima. Chao. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias. Tengan muy buen día. Mañana volvemos a disfrutar, amigos.